Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este jueves más, Jueves de Misterio, hoy 19 de enero del 2023, en este capítulo número 23 de este programa donde tocaremos temas de ámbito de terror o misterio, temas concernientes a fantasmas, apariciones, fenómeno ovni, teorías conspirativas y muchos misterios que embargan este mundo ficticio. Yo soy Ícaro Santi. Es un verdadero privilegio estar con ustedes esta noche de jueves en este programa y traer una dosis semanal de misterio hasta ustedes. Hoy, en este Relatando el Miedo. Bienvenidos a aquellos que van entrando. Vamos comenzando y quiero agradecerles por el apoyo brindado en estos directos, así como en otras plataformas donde estamos subiendo contenido. Quisiera pedirles y comentarles que estamos todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, donde ustedes pueden presenciar este directo y comentar en vivo aquellas anécdotas que tengan para la comunidad o bien dar su punto de vista y complementar aquellos temas que tengamos cada semana. Recuerden, todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santis por la plataforma de Twitch. Para aquellos que nos ven en el futuro, los saludo en el canal de Relatando el Miedo en YouTube. Agradezco que nos sigan y aquellos que se hayan perdido algún otro directo ya están arriba, ahí en el canal, Relatando el Miedo, donde encontrarán todos y cada uno de estos programas, ya que estamos subiendo contenido todos los viernes en punto de las 8 pm para que puedan revivir estos streaming. También quisiera pedirles que se suscriban, que le den like, que comenten su historia o relato. Yo estaré leyendo y estaré muy al pendiente de ello para tener ese acercamiento con ustedes. Y también, comunidad de Relatando el Miedo, quisiera pedirles su apoyo para que esta comunidad crezca día con día y que nos ayudaran a compartir este contenido con alguien amante del terror y misterio. No omito comentarles que también pueden encontrarnos en la plataforma de TikTok bajo el mismo nombre, Relatando el Miedo. Historias más cortitas, más digeribles, algunas más encaminadas a los relatando la leyenda, así como aquellos relatos que compañeros, amigos y familiares nos hicieron favor de mandarnos y traerlos hasta ustedes. Síganos en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo. Comunidad, si ustedes quieren mandarnos su historia o relato que aparezca en el siguiente programa, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com, tal y como aparece en la descripción del primer o en el primer comentario para aquellos que nos están viendo en YouTube. Y de esta manera, su historia puede ser parte del próximo Relatando el Miedo. Pues bien, dicho lo propio, el día de hoy hablaremos sobre el espiritismo. Tengo bien a comentar un poco este tema. Hablaremos de su historia y de algunos personajes que fueron grandes exponentes en este tema, así como algunos personajes históricos también importantes en la historia mexicana que eran adeptos a realizar este tipo de doctrinas. Pues no le demos más vuelta al asunto y mejor hay que comenzar con un relatando la leyenda. Como saben, aquellos que ya tienen tiempo en este canal, es esta parte del programa donde les damos a conocer un relato, historia o anécdota que con el pasar de generación en generación y que debido a su popularidad llegaron a adquirir el título de leyendas. Es por eso que el día de hoy, comunidad Relatando el Miedo, les traigo hasta ustedes y a su consideración la siguiente leyenda titulada La Vidente. Esta historia comienza con Ana, nuestra protagonista, una mujer adulta, quien vive sola en una pequeña casa. Ella se encuentra en un punto de su vida atosigada de problemas y al no saber cómo lidiar con ellos, ya que no encontraba ya soluciones para esos mismos, y las coincidencias, el destino o algo más, la llevó a que justo esa mañana leyendo el periódico, notó la sección de clasificados, un pequeño anuncio. Era muy pequeño, pero llegó
a llamar su atención lo suficiente para leerlo. Espiritismo, vidente, ayuda del más allá. Era lo plasmado como título en ese pequeño anuncio, acompañado de un escueto párrafo donde aseguraba que la ayuda espiritual beneficiaría a cualquiera. Por lo cual Ana, aunque no era muy creyente de este tipo de cosas, decidió llamar. En un inicio ella pensó que sería un fraude, alguna especie de charlatanería. Pensó que ni siquiera le contestaría en el teléfono. Y de hacerlo, ella se daría cuenta de que era una especie de estafa. Algo ligado a otro tipo de estafa, pero que, para su sorpresa, cuando contestaron del otro lado, una voz tenue, tranquila y amigable fue la que le contestó. Ana pidió información sobre el anuncio, a lo cual esta persona, quien por su tono de voz y la forma de hablar, de dirigirse a Ana, se presumía que era alguien de avanzada edad. Sin perder el tiempo, Ana, perdón amigos, sin perder el tiempo y con algo de escepticismo, Ana hizo una cita para la semana siguiente. Pensó que podría, ¿qué podría pasar? Su necesidad de ayuda era lo suficientemente desesperada como para optar este tipo de cosas. No perdía nada. Llegó aquel día y Ana llegó a esta casa, algo pequeña, pero común, nada fuera de lo normal. Ella esperaba esta caracterización de un lugar místico, esta pantomima o estereotipo de un lugar de hechicería, brujería, con afiches. Pero no. En cambio, en un lugar, era una casa como cualquier otra, donde al llamado de Ana le atendió una señora, efectivamente de avanzada edad, de una complexión robusta y de un avejentado rostro, pero que en él le emanaba mucha paz, mucha tranquilidad. Esto acompañado de un suave aroma que notó Ana, algo que le vino muy familiar, té de limón. Logró darle la tranquilidad necesaria para no preocuparse tanto. Al entrar, se sentaron en una banca en una especie de patio central, como de aquellas casonas antiguas. Y en un principio Ana no sabía cómo comenzar y quiso empezar a platicarle un poco del tema, ponerle en contexto del por qué estaba ahí. Pero esta señora, que de ahora en adelante llamaremos la vidente, la detuvo, ella alzó la mano y la detuvo. De una manera drástica pero amable. No me digas más. No es necesario, señaló la vidente. La vidente tomó la mano de Ana y cerrando los ojos, quedando en silencio por unos segundos, justo cuando Ana comenzó a pensar que ahí comenzaría el show, aquel donde entra en trance y un espíritu la posee y comienza de algún tipo de movimiento brusco, algún estereotipo de estas prácticas, pero no, ya que en completo silencio y sin movimiento alguno, la vidente comenzó a decir algunas palabras, palabras que para cualquiera pudieran ser sin sentido, pero que para Ana representaban quién era. Té, casa de muñecas, perros, diabetes. Fueron las palabras que la vidente compartió con Ana. Ana en ese momento comenzó a entender la seriedad de esto, ya que estas palabras por sí solas no serían prueba suficiente, como les digo, pero en el interior de Ana comenzó a creer, ya que estas palabras le dieron un significado a ella. Ella acostumbraba todas las mañanas sin falta a tomar un té de limón. La casa de muñecas era un regalo de su niñez que tuvo bien a recibir y que aún conservaba. Vivía con 4 perros en su casa y ella padecía de diabetes.
Su expresión de sorpresa fue muy evidente, ya que sus ojos decían más que sus silentes palabras. Ella sabía que había llegado con la persona correcta. De ahí, Ana comenzó a contarle cuáles eran sus problemas y el fuerte problema de dinero que tenía. Era un problema muy grave y que ella pensó que la llevaría hasta la cárcel y que, por increíble que pudiera parecer, las recomendaciones que le dio esta vidente fueron de ayuda para salir de aquella situación, ya que fueron tan acertadas que Ana llegó a sentir un poco de miedo, pero después de todo, era suficiente motivación para que siguiera asistiendo a las sesiones de la vidente. Su ayuda era mucha. La había sacado de ese gran problema del cual ella ya no veía ningún, ninguna salida. Las sesiones de Ana siguieron, y si ya era creyente de ello, lo que sucedió en una ocasión fue un refuerzo para que esta vidente, más que solo eso, fuera un ángel para Ana. De cierto modo, le salvó la vida. En una de estas sesiones, la vidente le dijo que en un viaje que estaba por hacer sufriría un accidente en la carretera y que moriría con su familia. En ese punto ella tenía tanta confianza en esta vidente que, sin pensarlo, le hizo caso y no salió en ese viaje. Días después, Ana, leyendo habitualmente el periódico, se enteró que justo en esa carretera, en aquel día que tenía pensado salir a ese viaje, hubo un accidente muy, muy trágico. Esto le dio más fe a aquella veracidad de las palabras de la vidente. A lo que Ana ya tenía tanta confianza en la vidente que pensó que asistiría con ella por el resto de su vida, ya que al ayudarle tanto, era más una guía para mejorar su vida. Pero todo cambiaría justo en una última sesión, ya que ocurrió un evento que la misma Ana nunca pudo entender. Como era de costumbre, la vidente le tomó la mano a Ana, cerró sus ojos. Ana, para este punto, sabiendo lo que seguía, estaba muy emocionada porque le diría que es lo que tenía que hacer. Pero de un momento a otro, sin avisarle, fue todo lo contrario. Le soltó la mano casi aventándola, y esa expresión noble y tranquila que generaba el rostro de esta vidente cambió por una de terror, algo tétrico, que parecía haber visto el fin del mundo en la mano de Ana. Después de esto le resistió: no puedes volver a venir. Ella, con voz temblorosa, la vidente, muy asustada. Ana, impactada, le preguntó a qué se debía, que no entendía por qué esta petición. La vidente respondió con una voz temblorosa, casi a punto de llorar, que por alguna razón estaban buscándola. Estaban buscando a Ana. Le preguntó a Ana a quién se refería, y la vidente comenzó a hacer ademanes y a hablar sobre demonios y entidades malignas que vendrían a buscarla. Ana pensó por un momento que le estaba mintiendo o que estaba jugando, pero en aquel rostro firme y sombrío no se reflejaba ningún ápice de burla. Ana no pudo preguntar más detalles, ya que la vidente la levantó y casi al borde de empujones la expulsó de su hogar. Y justo antes de cerrarle la puerta en la cara, le suplicó que bajo ningún concepto volviera a ir, o entonces ellos vendrían por Ana. Ana nunca supo quiénes eran o qué es lo que eran. Aquellas cosas que la vidente le advirtió que vendrían por ella. Pero
Ana tenía la seguridad de algo. Existía algo que sí sabía Ana y que tenía toda la confianza, toda esa experiencia que su misma historia con esta vidente le había dado. Y que hasta ese momento, esa última vez, con esa persona en quien confiaba tanto y le había entregado tanto, es que la vidente jamás se había equivocado. Comunidad de Relatando el Miedo, este fue el Relatando la Leyenda de hoy. Nuevamente quiero recordarle que estamos todos los jueves a partir de 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, donde pueden presenciar este directo y comentar vivo aquellas anécdotas que tengan para la comunidad, o bien dar su punto de vista y complementar aquellos temas que tengamos cada semana. Recuerden, todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Para aquellos que nos ven en el futuro por el canal de Relatando el Miedo, los saludo. Agradezco mucho que nos sigan, y aquellos que se hayan perdido algún otro directo ya están arriba en el canal de Relatando el Miedo, donde encontrarán todos y cada uno de los programas, ya que estamos subiendo contenido todos los viernes en punto de las 8 para que puedan revivir estos streamings. También quiero pedirles que se suscriban, que le den like, comenten su historia o relato. Yo los estaré leyendo y estaré muy al pendiente de ello para tener ese acercamiento con ustedes, comunidad Relatando el Miedo. Y quisiera pedirles su apoyo para que esta comunidad crezca más día con día, ayudándonos a compartir este contenido con alguien amante del terror y misterio. También quiero compartirles que estamos en plataforma de TikTok bajo el mismo nombre, Relatando el Miedo, con historias más cortitas, más digeribles, algunas más encaminadas a aquellos relatando la leyenda, así como aquellos relatos que compañeros, amigos y familiares nos hicieron favor de mandarnos y traerlos hasta ustedes. Síganos en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo. Así es que, comunidad, si ustedes quieren ser parte también de este programa con sus historias o relatos, me pueden hacer llegar su relato en el correo relatandoelmiedo@gmail.com, tal y como aparece en la descripción. Los que nos estén viendo en YouTube también aparece en el primer comentario. Así es que síganos en nuestras redes sociales y sean parte de este Relatando el Miedo. Quiero aprovechar ahorita este intermedio, saludando ahí a los que acaban de entrar. 01 ella, bienvenida aquí al canal de Relatando el Miedo, al canal de Ícaro Santi en el programa de Relatando el Miedo, y a Alice Hydra. No sé cómo pronunciar tu nombre, pero bienvenida. También, pues ya hay todos los que están ya adentro. Gracias por estar aquí en este directo. Y comunidad, estamos a la mitad de este programa. Quiero pedirles que comenten los que estén conectados en el chat, o bien los que nos ven en este programa en el futuro, comenten en la base de comentarios qué les pareció este Relatando la Leyenda. Un poco cortito, es más una historia rápida sobre una vivencia con estos videntes encaminada a este tema de hoy. Y cuéntenme qué les pareció. Si ustedes tienen alguna historia o conocen alguna sobre este tema de espiritismo, estaré pendiente al chat para aquellos que están en directo. Siguiendo el orden del día, comunidad, quisiera comenzar desglosando algunas preguntas que todos nos llegamos a hacer en algún momento de la vida. En sí, que en algún punto pensamos sobre este tema, ¿no? No precisamente el espiritismo, pero sí esa pregunta al aire que todos tenemos, ¿no? Si hay vida después de la muerte, o qué hay después de la muerte. Hablando sobre el espiritismo, ¿qué es el espiritismo? ¿Cuál es su historia? Su historia es
proviene de Europa. Este país lo convierte en doctrina, es originada más o menos en el siglo XIX y podemos hablar de la historia de este mismo, pero tenemos que incluir a alguien muy importante en ella, quien fue fundamental para esta doctrina, el señor Allan Kardec. Dice Lizzie GH, siento que a veces los videntes dejan más dudas que respuestas. Fíjate que sí, pero siento que muchas veces a lo mejor ni ellos ni uno podemos interpretar lo que nos lleguen a decir, eh, o los espíritus, por así decirlo, o quien esté dando la información, quizás no llegamos a interpretarla lo suficientemente bien. Pero sí, muchas de las veces quedamos con más dudas que respuestas. Y creo yo que eh, es parte del ser humano de que no podamos entender. Vamos a llegar a ese punto más adelante. Pero sí, tienes razón. Es parte de, yo creo que, del ir con los videntes que te expliquen cosas, que te suenen cosas, pero que en realidad no las entiendas del todo. Si es eso a lo que te refieres, Lizzie GH. Y les decía, no podemos hablar de la historia del espiritismo sin referirnos al señor Allan Kardec, ya que él fue de los pioneros en sistematizar esta doctrina. Allan Kardec, él en su amplio repertorio fue un traductor, profesor, filósofo. Me parece que también fue escritor inglés, digo francés, perdón, considerado uno de los sistematizadores de la doctrina llamada espiritismo. Él fue un precursor de esta doctrina, la cual establece como principio la inmortalidad del alma, aquella naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, también aquellas leyes morales de la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según esa enseñanza dada por los espíritus superiores que con la ayuda de diversos mediums podemos atener estos mensajes. Kardec definió el espiritismo como aquella ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal. Allan Kardec, en esta doctrina, dice que los espíritus, en su doctrina presentada, mejor dicho, en su libro, Los Espíritus, este libro es de 1857 y que, aparte de mostrar qué es la doctrina espiritista, él da cierta pauta para que aquellos eh, mediums puedan seguir el espiritismo. Hay, según los expertos, temas que existen en el mundo. Ay, disculpen amigos, es que me llegó una notificación importante. Una disculpa. Les comentaba que según los expertos en el tema, existen varios mundos coexistiendo en el mismo espacio y tiempo. Pero dependiendo de la capacidad sensorial que posee al momento de estudiarle cada persona, es realmente cómo podemos percibir. Es decir, ustedes escuchan este directo, unidad de Relatando el Miedo, están escuchando esto. Y no quiero asustarlos, pero ustedes pueden tener a sus espaldas al menos un par de espíritus atrás. Quizás sobre ustedes, arriba de ustedes, o junto a ustedes, viendo lo que hacen,
pero que tanto ustedes como yo no somos capaces de percibirles. Entonces, debo recalcar que normalmente nosotros no podemos verlos, pero ellos a nosotros sí. Y lo que es más perturbador, pudiera decirse, es que no solo nos pueden ver, sino que también pueden leer nuestros pensamientos. Este tema es bastante interesante sobre el espiritismo, ya que nos trae algunas teorías donde explica que justo esto, el espiritismo, es una forma muy diferente de percibir nuestro entorno. Por lo cual es bien a hacer aviso, darles esta alarma a ustedes, comunidad, pues como lo he hecho y dicho programas anteriores, no busco adoctrinar, no busco desmentir, ni mucho menos convencerles de lo que estoy por decirles. El interés de este programa siempre ha sido traer hasta ustedes estos temas que algunos desconocen y ustedes lleguen a esa propia conclusión. Nunca ha sido el fin de este programa el que ustedes crean a ciencia cierta. Si algo les hemos dicho es que duden de todo y que ustedes crean su propia versión, su propia verdad. Una vez dicho lo anterior, no vez dicho lo propio, quiero comentarles lo siguiente. Los espíritus son seres inteligentes de materia purificada. Ellos observan las cosas que nosotros, debido a nuestro estado físico, no podemos siquiera imaginar. Aquellos espíritus son seres creados por Dios con un principio, pero sin fin. Seres individuales, seres inmateriales que habitan el mundo que nosotros conocemos como el mundo sobrenatural o el más allá, o aquel mundo astral que llegamos a tocar ese tema también en otro capítulo. Pero debemos tener mucho cuidado con su definición, pues debemos ver a los espíritus de una manera individual. ¿A qué me refiero a esto? Haciendo una analogía. Es como cuando un inventor crea una máquina. No decimos que esa obra sea él, decimos que es suya. Por lo que, a pesar de esta extraña analogía, Dios y los espíritus son dos entes diferentes. A pesar de esta extraña naturaleza de los espíritus, estos no poseen la misma naturaleza de su creador, ya que tienen un principio, y aunque desconocemos el cuándo, el dónde, esto a que hay ciertas cosas que no se nos están permitidas conocer en estas leyes de, de las leyes universales, vaya. Porque no tenemos esa capacidad de entendimiento aún. Esta información podemos encontrarla a través de la historia, a través de esas eh, teorías, de esos eh, testimonios de personas, ya que han existido muchísimas personas con habilidades muy desarrolladas que les permiten tener alguna idea de cómo es el otro lado. Estoy hablando de aquellas personas con habilidades o poderes, si quieren decirlo así, como recuerdo llevamos a comentarlo en el capítulo número 14 de Relatando el Miedo, y que en él, bueno, si no lo han visto, los invito a que pasen a verlo ahí al canal de Relatando el Miedo en YouTube. Y que como les digo,
Ay, disculpen, es que se me cayó el audífono. Y que como les digo, en este programa explicamos un poco de este tema de los poderes sobrenaturales o de los dones sobrenaturales. Estas personas han tenido esa conversación con los entes espirituales y que han hecho las preguntas correctas para llegar a obtener información del otro lado. Un ejemplo muy claro es justo el libro de Alan Kardec, que habla de estas conversaciones que se llegaron a tener con entes espirituales. Quiero hacer pausa y saludar a Sofía Cal, que se ha unido aquí al programa. Olivia, _Has, guión bajo nada más. Y Lithium MX. Saluditos a ellos que van llegando. Quédense en este programa. Quiero también seguir con este tema. Se me va la onda un poco. Tenemos claro que cuando una persona muere en esta vida, su espíritu sale de su cuerpo, sale de este cuerpo disfuncional y vuelve a la vida eterna para seguir avanzando y perfeccionándose una y otra vez, de manera infinita. Es necesario encarnarla, nueva cuenta, este espíritu a la vida para aprender las lecciones, como en algunas culturas lo llaman la reencarnación, ¿no? Como les decía, los espíritus no hay un número finito de ellos, es decir, que hay nuevos espíritus siendo creados constantemente por Dios, habiendo espíritus más viejos que otros. Sin embargo, hago hincapié que la época de su creación y el modo en que fueron hechos es desconocido. Una forma para conocer qué tan viejo es un espíritu es conocer el número de vidas que ha encarnado. Este es un tipo de conteo que se ha dado o se ha hecho para conocer qué tan vieja o qué tan joven es este alma o espíritu. Mientras más vidas, más viejo y mayor perfección tendrá. Por el contrario, si se trata de un espíritu nuevo, este jamás podría haber sido encarnado en un cuerpo humano, por lo cual sería un espíritu nuevo y imperfecto. La palabra para definirlos a estos espíritus sería incorporal, aunque aún así no sería lo suficiente para definirlos con exactitud, ya que se dice que no ha llegado el momento, como les comentaba, de entenderlo todo, porque nuestro entendimiento es insuficiente. Y vuelvo al comentario que hizo Liz GH, donde nos decía que siente que a veces los videntes nos dejan más dudas que respuestas. Creo que aquí encuadra precisamente ese comentario que hiciste, porque la forma en comunicarse o comunicarnos, si bien lo hacen de una manera básica para que nosotros podamos entender qué es eh, lo que necesitan comunicarnos, llega a ser también no tan legible, no tan exactitud, porque nuestro momento, nuestra capacidad, nuestra razonalidad, nuestra razón no ha llegado al punto donde podamos tener ese entendimiento. Por lo que hasta que lleguemos a ese punto quizás podamos descifrar de qué nos están hablando, ¿no? Llegamos a tocar este tema también de las partes de tu ser, que es tu cuerpo, tu parte corpórea, tu mente y tu alma, o tu espíritu. Es decir, que nosotros poseemos un alma, en este punto del espiritismo, que es un alma inmortal que perdura por la eternidad.
Esta doctrina nos muestra cómo podemos tener ese contacto con ese otro plano existencial, en, en que nosotros los que vivimos, o algunos que tienen este don, pueden comunicarse con ese otro lado. Esto por parte de que son los espíritus con los que han hablado, o podemos hablar de estas cosas con ellos, y que nos comuniquen algo acerca de lo que queremos saber. El espiritismo, aún en la actualidad, sigue siendo muy controvertido, ya que no es considerado como tal una ciencia. Son muy personales las opiniones que existen acerca de esta doctrina. Hay lugares como Brasil donde bueno, no prácticamente, no quiero ser grosero, desconozco si es tal cual una religión el espiritismo, pero toman esta parte del espiritismo muy, ¿cómo podría decirlo? Muy importante. ¿De dónde nace esta doctrina? Sabemos su historia, sabemos que vino de Europa y que fue Allan Kardec quien fue uno de los precursores de esta doctrina, pero me refiero al tema humano, de dónde nace este movimiento, qué lo impulsó. Podemos decir algo al respecto, ya que pudiéramos decir que nuestra necesidad de lidiar de alguna forma con un duelo, el perder un ser querido, buscamos que de alguna forma nos siga apoyando. Aún después de la muerte buscamos esa comunicación, esas respuestas que nos hagan sentir mejor. Creo que es mucho de esto. En determinado punto de la historia de la humanidad se comenzó a buscar alguna forma de comunicar, de resolver entre muchos cuestionamientos aquella pregunta que al inicio les hacía, que de vez en cuando pensamos todos y que nos hemos hecho todo en determinada historia de nuestra vida. ¿Existe vida después de la muerte? El espiritismo, si bien nace por la necesidad de contactar con aquellos seres queridos fallecidos, también se hace más popular por la búsqueda de un camino. Existen testimonios donde se hacía una serie de preguntas pidiendo qué es lo que necesitaba hacer bajo una situación en particular, algún problema, cómo se podría resolver y qué medidas o que mediante estas sesiones se encontraban las respuestas a ello. Este movimiento fue algo tan popular en una década de la historia que algunos jefes militares y jefes de estados quien al realizar este tipo de sesiones lograron tener contacto y decidir sobre cuestiones importantes de un país. Es el caso que tengo bien a traerles de uno de los personajes importantes para la Revolución Mexicana, el cual era un ferviente seguidor de esta doctrina y que en ella se dice que encontró algunas respuestas que lo llevaron a dar inicio con este movimiento insurgente, que principalmente lo llevó a la presidencia del país. Hablo de Francisco y Madero. Y Madero. Él en su breve mandato presidencial de 1911 a 1913 tuvo, antes de llegar a la presidencia, antes de esta fecha, tuvo varios ataques porque lo tachaban por esta doctrina espiritista que profesaba Madero, catalogándolo como un loco que se comunicaba con los muertos. Eso era lo que los titulares de los diarios decían. Madero, sin saberlo y gracias a esta doctrina, cambiaría la historia. Y aún así, pocos conocen esta etapa de México
Madero, de la historia de Madero, y que fue una etapa que cambió el destino de México y sus millones de habitantes, ¿no? Madero, en sus inicios, dando contexto de esta historia, de esta, eh, ¿cómo podría llamarle? De, pues este dato perturbador de la historia mexicana, sin esperarnos a fechas conmemorativas. Madero fue marcado por el espiritismo desde mucho tiempo atrás, ya que al leer justamente las obras del mismo Allan Kardec, iniciaría su profesión de fe. Allá en Coahuila, en San Pedro de las Colinas, cuando regresaba de viajes de París, ponía en práctica una facultad o un don que se había desarrollado este viaje, ya que asistió a sesiones espiritistas y ahí conoció que poseía un don que desarrolló en una de estas sesiones. Era el don del medium escribente. Explicado o poniendo un poco de contexto, existen algunos tipos de medium, lo hemos visto en aquel capítulo de dones, pero solo superficialmente lo vimos. Específicamente este don de escribiente, y teniendo un poco de sentido común por el título de este medium, es aquella persona que puede entrar en una especie de trance y comienza a escribir palabras. O bien podría decirse que toma nota de los dictados que por medio de esta sesión los espíritus le comunican. Y que bajo este trance plasma aquellas ideas, escritos o respuestas que se le transmite. Teniendo claro esto, volvemos con Francisco Madero, quien al poner en práctica este don, descubierto allá en Francia, y al tener esta comunicación espiritista, fueron realizadas en la Sociedad de Estudios Psíquicos, justamente fundada y presidida por Madero, allá en Coahuila. Tenía la finalidad de propagar la doctrina del espiritismo aquí en México, y curiosamente todas las ideas y párrafos eran escritas por la mano de Madero cuando entraba en trance. En ese estado mental y de acuerdo a los testimonios, estos espíritus le comunicaban a través de la mano de Madero, y que de acuerdo con algunos escritos del mismo Madero, el espiritismo era el remedio para las enfermedades del alma, era un bálsamo de esperanza y un instrumento para la evolución del espíritu hacia la propia perfección. Comunidad de Relatando el Miedo, Francisco y Madero era muy creyente del espiritismo y podemos notarlo en lo que escribió en una de sus memorias, que dice lo siguiente: estas comunicaciones me han hecho comprender a fondo la filosofía universal y sobre todo su parte moral, y con lo íntimo me han hablado con gran claridad aquellos invisibles que se comunican conmigo. Han logrado transformarme de un joven libertino, egoísta e inútil para la sociedad, hacia un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que atiende a servirle en la medida de sus fuerzas. Esto fue lo que plasmó en sus memorias Francisco y Madero sobre las sesiones espiritistas que él tenía. Las sesiones de Francisco y Madero tenían a varios entes particulares. Hablaremos de algunos muy allegados a él, ya que él tenía dos familiares cercanos que se le presentaban en estas sesiones. Muchos de sus escritos eran firmados por dos nombres. Uno de ellos era Raúl y otro era José Francisco, o únicamente José.
Estas sesiones mostraban, ellos precisamente eran hermanos de Francisco y Madero, ambos ya fallecidos. Raúl, su hermano pequeño, en un trágico accidente, y José Francisco también había fallecido de manera trágica. Estas sesiones mostraban que Raúl tenía un malestar con los asistentes, ya que no cumplían con las disciplinas necesarias para el espiritismo. Él los motivaba en estos escritos para que leyeran las comunicaciones anteriores, que dejaran las cosas banales y lo utilizaran para la caridad, y que aquellas riquezas naturales otorgadas por Dios las utilizaran para hacer el bien a los hombres, a los pobres, aquellos que los necesitaran, que dominaran las pasiones carnales y rechazaran los vicios como el alcohol, que dejaran esa vida vegetativa y oraran con fervor, que no dieran poca importancia a los mensajes de estas sesiones. Insistía que cualquiera podía tener un crecimiento espiritual si se dedicaba al estudio y a la meditación, a la oración, porque ese era el camino a la evolución, propagar con éxito la doctrina espiritual. Dice por ahí el señor intolerante: Raúl, qué nombre tan choteado. Los personajes importantes en las historias se llaman Raúl Tolerante. Pues bien, Madero siguió puntual en estas indicaciones, al grado de llegar a un nivel espiritual en el que ya no tenía la necesidad de estar con más personas para lograr un trance, ya no necesitaba hacer estas sesiones en conjunto de muchas personas, y que debido a esto llegó a revelar una gran tarea. Le revelaron que trascendería más allá de las personas, de su familia y su pequeño círculo en San Pedro de las Colinas, un destino que alcanzaba la patria misma, ya que en esta sesión, hablando en comunicación con José, su hermano, le platicó que iniciaría una gran cruzada que emprendería en poco tiempo. Le exigió un mayor dominio de sus emociones, de sus pasiones. Y Madero comenzó a prepararse, retirándose a lugares solitarios donde meditaba y oraba profundamente. El espíritu de José le advertía de la enorme responsabilidad que pesaba sobre su conciencia y las terribles consecuencias que generaría si fracasaba en ello, y que en estas sesiones se registraban términos como lucha, libertad, justicia y patria. José llegó a llamar a Madero como el soldado de la libertad y el progreso, un luchador infatigable por la causa de la libertad. En muchas de las sesiones llegó a referirse como de esta forma. Estas sesiones llegaron a Madero a comenzar esta misión, y estas comunicaciones muestran el recorrido desde los inicios de Madero en estas sesiones de espiritismo, todas aquellas historias que lo llevaron a publicar su libro, su sesión presidencial, e incluso iniciar su cruzada democrática, y que eran fundamentales para la comunicación y que esto transformara la historia de México, ya que el espiritismo de Francisco y Madero, fuera de esas excentricidades que se le dio, fue un impulso para él iniciar el movimiento revolucionario. Madero no solo contacta con su hermano, les hablaba de que había contactado con varios personajes. Y esto es una historia que también llegáramos a contar. No recuerdo bien en qué programa fue que lo contamos. Me parece que fue en un Relatando la Leyenda. O lo llegamos a contar en alguno de los
de las anécdotas contadas en los programas, pero Madero en estas sesiones también llegó a comunicarse con Guillén de Lampard. Y este último, Guillén de Lampard, sería muy importante, muy relevante en este movimiento insurgente. Si ustedes llegan a investigar sobre este personaje, vida, Guillén de Lampard, sé que quizás no lo conocen, él trató de independizar y liberar a los esclavos, haciéndose pasar por el hijo del virrey, conspirando para que de alguna manera se levantaran en armas y iniciara la, el movimiento insurgente para la independencia, pero fue apresado y ejecutado en 1959. Solo 150 años más antes, del grito de independencia. Justamente por esto es la justificación que decidieron o dijeron, porque él o el monumento, o la escultura de Guillén de Lampard yace en uno de los monumentos. Ando muy trabado hoy. Él está en uno de los monumentos más simbólicos y emblemáticos de la independencia. Hablo de el ángel de la independencia, justo en la entrada a las criptas de este monumento está al inicio de estas la escultura de Guillén de Lampard. Esto es lo que se llegó a contar cuando pusieron esta escultura, que debido a sus a su intento de independencia fue que lo pusieron ahí. Pero la verdad oculta de Guillén de Lampard va más allá de aquellos cargos de conspiración y de usurpación, ya que, leyendo un poco de ello, los juicios se centraron en él por blasfemias y presuntas herejías, lo que él profesaba más que nada, ya que se dice que él tuvo en sus manos textos bíblicos de bibliotecas más herméticas de órdenes jesuitas, textos que solo pocos han leído en cientos de años, los cuales justo lo trajeron a la Nueva España. Ah, eh, Lizzie GH, ¿por qué de la independencia si son de la revolución? No, las, las personas que están en la cripta de la independencia son los héroes de la independencia. Pero aquí tienes tú la duda de por qué la revolución y por qué está en la independencia. Ahorita llegamos hacia ese punto, Lizzie GH. Sí está algo complicado, pero es parte de esa conspiración. Les comentaba que por estos juicios, por estos textos que él descubrió, lo trajeron a la Nueva España, donde desarrolló estos escritos que al final fueron considerados como herejía, algunas ocultista, por la Santa Inquisición, ya que decían que eran tratados esotéricos disfrazados como poemas con significados arcanos, que después de su muerte, justamente, llegaron a manos de gente que lo consideró una guía mística de conocimiento cabalístico. Al paso del tiempo fue transcurriendo más gente y más. Así es que por más de 2 siglos fue de mano en mano, llegando a un grupo de espiritistas del que tenía entre sus adeptos a miembros importantes, personajes de la época, justo entre ellos Francisco y Madero. Y aquí es donde llegamos a la época de la Revolución. ¿Y por qué decir de la Revolución? Fue así que Francisco y Madero, presuntamente apoyado en sus escritos, contactaron a de Lampard. En una de sus sesiones logró tener ese vínculo con él, y él, Guillén de Lampard,
les hizo revelaciones del futuro para que sacaran provecho privado de ellas. Y se cree que fueron sus mensajes que, además de inspirar la lucha de revolución, le auguraron la presidencia a Francisco y Madero, pero que también predijeron su asesinato. Justo en uno de sus diarios vendría plasmado estos sucesos. Después de la muerte de Francisco y Madero, el grupo de espiritistas al cual pertenecía intentaron restablecer el vínculo que se tenía con Madero, ya que al morir el vínculo se perdió. No tuvieron suerte alguna y fueron con otros mediums, intentaron bajo otros mediums querer tener este vínculo que se tenía con Madero sin tener suerte alguna. Hasta que un misterioso personaje se presentó ante ellos con la representación de Lampard. Una escultura que es la misma que se encuentra en la cripta del Ángel de la Independencia y que gracias a esto y a rituales arcanos para canalizar la presencia en la estatua, fueron capaces de restablecer el contacto con The Lampard. Estas comunicaciones se mantuvieron se siguen manteniendo en secreto, mejor dicho. Y se presume que debido a esto, 1925, cuando eh, los restos de los héroes de la independencia, y aquí contesto tu pregunta, Lizzie GH, son trasladados al monumento, convirtiendo este en un mausoleo. Un grupo de miembros que eran parte de grupo espiritista mueven sus influencias para que esta cultura terminara custodiando aquel sepulcro y que de ahí, en medio de tan honorables esqueletos, se siguiera manteniendo esta comunicación para los fines de este grupo, ya que se comenta que siguen en altas cúpulas del poder y esta comunidad de Relatando el Miedo no es más que un simple rumor. No me consta nada, aunque cueste entender por qué un personaje que no existe en los textos de historia, esos libros de texto gratuitos, entre comillas, ese personaje que no figura en la historia mexicana, resguarda la entrada de uno de los monumentos más característicos y que todos somos orgullosos de la independencia, celebramos cada 16 de septiembre, pero que este personaje esté ahí. The Lampard es uno de los personajes misteriosos de la historia. Perdón amigos, me extendí un poco en esta explicación de The Lampard. Disculpen la amplia reseña. El espiritismo ha sido parte de nuestra historia. Podríamos creer o no en él, pero podríamos desacreditar a aquellas personas que creen en eso o que hacen estas prácticas y hacer lo que en algún momento hizo el mismo Harry Houdini, ¿no? Desenmascarar a aquellos charlatanes que solo buscan el dinero y hacer esta cacería. Pero definitivamente no está bien engañar a las personas que creen en esto. Aunque a veces necesitamos escuchar esto para activar algo en nuestro interior y saciar aquel instinto, aquello que desde siempre hemos tenido la necesidad de saber. ¿Qué hay más allá? El espiritismo, comunidad Relatando el Miedo, se queda como un tema que tal vez nos genere más preguntas y tal vez esas respuestas sean las que el más allá nos quiere revelar. Comunidad de Relatando el Miedo, agradezco que sigan hasta este punto. Sin lugar a dudas es un tema bastante interesante que quisiera saber su punto de vista, por lo que pido a ustedes que están en el chat, háganme saber su opinión y aquellos que nos ven en YouTube en el futuro, déjenme su comentario en la base
de comentarios para así conocer un poco de ello también, saber qué es lo que piensan sobre este tema. Comunidad, también quiero recordarles que estamos todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, donde ustedes pueden ser parte de este directo y comentar en vivo aquellas anécdotas que tengan para la comunidad o bien brindar su punto de vista y complementar aquellos temas que tengamos cada semana. Recuerden, todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santis por la plataforma de Twitch. Para aquellos que nos ven en el futuro por el canal de Relatando el Miedo en YouTube, los saludo y agradezco que nos sigan. Aquellos que se hayan perdido de algún otro directo ya están arriba en el canal de Relatando el Miedo, donde encontrarán todos y cada uno de estos programas, ya que estamos subiendo contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. para que puedan revivir estos streamings. También quiero pedirles que se suscriban, que le den like y comenten su historia o relato. Yo los estaré leyendo y estaré muy al pendiente de ello para tener ese acercamiento con ustedes, comunidad de Relatando el Miedo. También quisiera pedirles su apoyo para que esta comunidad crezca más día con día, ayudándonos a compartir este contenido con alguien amante del terror y misterio. No omito comentarles que también estamos en la plataforma de TikTok bajo el mismo nombre, Relatando el Miedo, con historias más cortas, más digeribles, algunas más encaminadas a aquellos relatando la leyenda, así como aquellos relatos que compañeros, amigos y familiares nos hicieron favor de mandarnos. Síganos en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo, amigos. Comunidad, si ustedes quieren mandar su historia o relato y que aparezca en el siguiente programa, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com, tal y como aparece en la descripción Gil Barrera, o en el primer comentario si es que nos están viendo por YouTube. Y de esta manera su historia puede ser parte del siguiente Relatando el Miedo. Hemos llegado ya a esta última sección llamada Relatando la película, y en esta ocasión traigo hasta ustedes una película, la verdad, no es de terror, aunque habla de apariciones, de mediums, de fantasmas, más encaminado al tema de hoy, pero es una película de verdad muy bonita. Se las traigo de recomendación porque queda perfecta al tema. La película se llama... Ay, ¿qué onda? Con Gil Barrera no se quiere ir. Se llama Divaldo, el mensajero de la paz. Es una película del 2019 donde nos narra a manera biográfica la historia de Divaldo. Él, un profesor, un escritor y medium que también fue orador espiritista brasileño, y el cual narra o desarrolla esta historia alrededor de su don y aquellos mensajes del más allá que tenía que dar. A manera de película biográfica, nos hacen ver varias etapas de su vida, la cual lidió con las complicaciones de este don. No quiero hacerles más spoiler, la verdad está muy chida, está muy emotiva también, pero la verdad es una historia que tienen que ver. Comunidad de Relatando el Miedo, esta es la película Divaldo, el mensajero de la paz. Es una película recomendada de Relatando el Miedo. Me parece que pueden ustedes verla en ¿dónde? En YouTube. Creo que me parece que está completa ahí en YouTube y ahí pueden verla. Saluditos a 0AX2 que acaba de llegar. Saluditos. Pues amigos, comunidad de Relatando el Miedo, hemos llegado al final de este capítulo 49. Quiero agradecerles encarecidamente por escuchar hasta el final, por estar en este tema que es bastante interesante. Espero que les haya gustado.
De ser así, no olviden darle su like y suscribirse, darle clic a la campanita y compartir el contenido para aquellos que nos ven en YouTube. Para los que nos ven en el chat, quiero agradecerles por estar aquí al pendiente, por estar hasta el final, aquellos que se quedaron, y por los que estuvieron comentando en el chat. Al señor Intolerante, muchas gracias. A Lizzy GH, gracias por estar aquí comentando y estar activos en el chat. Dice el señor Intolerante, arriba la piratería. Ah, no podemos decir piratería. Sí podemos decir piratería, ¿no? Dice, arriba la piratería, dice el señor Intolerante. Pues bien, quiero agradecerle, señor Intolerante, muchas gracias por estar aquí al pendiente en el chat, a estar activo en él. A Lizzy GH también, que estuvo haciendo preguntas acerca del tema. Agradecerle a todos los que están ahí en viewers. Gracias, les agradezco por quedarse hasta este último momento del programa. Y para los que nos ven en el futuro en YouTube y aquellos que nos están escuchando, les agradezco mucho. ¿Qué dice? Estoy leyendo mensajes pasados. Una disculpa, chavos. Me distraigo. Para aquellos que nos ven en el futuro en YouTube, para aquellos que nos están escuchando en directo, les agradezco mucho. Gracias por su apoyo. Yo los veo el próximo jueves en su programa de misterio. Y recuerden, esos murmullos en la oscuridad, aquellos pasos que se acercan, puede que sea Ícaro Santi en Relatando el Miedo.